Elena, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, Marga. Creo que eres de si tuviéramos una tarjeta de invitado frecuente, tú serías la número uno, lo cual me da muchísimo gusto. Pensaba, Elena, tú has venido y has hablado y, por cierto, tus episodios han tenido mucho éxito entre las personas que nos escuchan. En alguna ocasión hablaste sobre Mihai Csikszentmihalyi, las experiencias de flow. Has hablado sobre la escritura, que es uno de tus temas favoritos, pues tú además de psicóloga, terapeuta, eres escritora. Y cuéntanos qué es lo que más te está entusiasmando actualmente y qué es el tema del que quisiera que nos compartieras un poco hoy. Pienso que no se diferencia tanto este tema, Ujú, porque esto de jugar y de la diversión sí tiene que ver ujú, con flow, qué raro. ajá. Pero es, pero es este jugar y esta diversión, y son dos temas que se conectan, pero no son Ujú, exactamente iguales, ujú, pero tienen una chispa. Y esa chispa produce cosas interesantísimas, pero esa chispa tiene que ver con el fluir. De mm. hecho, se dice que la diversión tiene, eh, por supuesto, esta parte de fluir, la parte de conexión y la parte de alegría. Ay, qué Pero bonito. Bueno, alegría como vámonos. algo que tenemos, sí. Ujú. Vámonos un pasito atrás, porque ¿Sí? ahora que te escucho pienso que si hablamos de diversión, pues todos sabemos qué es la diversión de manera intuitiva, pero tú que te has metido a estudiarlo de una forma más rigurosa, ¿cómo se entiende la diversión en psicología o bien cómo te gusta entenderla a ti? Creo que una de las partes complejas de entender algo tan fácil como es la diversión, es que la diversión es un sentimiento, no es una Ujú. actividad. Ajá. No hay una actividad divertida. Hay una actividad que para algunas personas es divertida, pero no Ajá. para todas. Y Ajá, creo que sí, ese hay es un gente que es. punto, sí, muy relevante, ¿no? Que uno se puede divertir jugando matatena y otro se Ujú. puede divertir, y si quieres lo hablamos un poco más a fondo, Sí. pero por ejemplo, creo que tú y yo somos de las que nos divertimos en esto que llaman la alegría intelectual, por ejemplo, ¿no? Que nos Ujú. gusta investigar. Siempre recuerdo que a ti te gusta hacer estos PowerPoints, y Sí, creo ¿verdad? que tiene que ver con esta idea de, a mí también, de que es muy divertido Ujú. porque es algo en lo que estás conectada, y si nos vamos a la idea de fluir, sabemos que nos jala, que perdemos esta idea del tiempo, que nos concentramos, pero también, y algo que es interesante de esto del divertirse, que como señala, por ejemplo, Catherine Price, que lo ha estudiado con detenimiento, es que nos conecta con otros. E Mm. incluso hacer un PowerPoint es algo que nos conecta porque lo estamos haciendo para comunicarnos con otros, para pasar ideas y para invitar a la reflexión. Mm. Y creo que eso es lo que lo hace muy interesante. No toda la diversión es con otros, pero Ujú. cuando tanto Stuart Brown, que ha estudiado juego, como Catherine Price, que ha estudiado diversión, han hecho estas eh, entrevistas fantásticas de qué es para ti el juego, qué es para ti la diversión y qué recuerdas. Muchísima gente recuerda estar jugando o estar divertido con otros. Y ya Ujú. sabemos que desde la psicología positiva y desde muchas otras investigaciones, esa conexión es básica, tan básica como algo que tú nos has subrayado, Marga, que es mejor estar conectado que hacer ejercicio. Es mejor, Mm. lo único que creo que es ligeramente peor es fumar, pero ya no estoy segura. No sé si es todavía peor no estar conectado que fumar. Y esa conexión, qué interesante que se da a través del juego y de la diversión, de una forma muy fácil, porque tanto el juego como la diversión implican que los riesgos son muy bajos. Que, Eso te iba a preguntar, Ujú. porque me hiciste pensar, sabemos que los estados de flow también son personales. A lo mejor tú entras en flow escribiendo, otra persona entra en flow jugando tenis, otro entra en flow cocinando, pero hay condiciones para entrar en flow. Por ejemplo,
que el reto y la habilidad tengan cierta proporción. Y me preguntaba, ¿qué se sabe sobre el juego? Aunque es individual lo que nos divierte o no, perdón, la diversión, Así. ¿hay ciertas características de lo divertido o de la diversión? ¿O ciertas condiciones para poder divertirnos? Creo que eso es justamente lo que hace que sea esta chispa que nos puede llevar a otro lugar, la chispa que nos puede llevar a fluir, la chispa que nos puede llevar a sentirnos mejor, pero es estas situaciones casi micro, ¿no? Muy pequeñas donde ahora sí que nos gana la risa, Ujú, donde más allá de lo que esperábamos, una de las experiencias interesantes que yo he tenido hace poco es tener situaciones fallidas, totalmente fallidas. Por ejemplo, no sé, jugando algún juego y que soy realmente fatal para eso, pero me ha hecho ujú, sentirme mucho más divertida. Eh, ujú. Estoy pensando en esto de los grandes formas estas para ver la realidad ¿Virtual? virtual y que realmente soy no mala, malísima, pero pienso que la primera vez que lo intenté fue contra un boxeador de primera y por supuesto me noqueaba cada 2 segundos, pero era muy divertido. No estaba fluyendo en el sentido estricto, Ujú, ¿no? ujú, Pero sí era muy divertido. Y creo que ese sentirse divertido otra vez es la invitación para seguir hacia algo que tiene que ver con conexión y con fluir. Porque una vez ujú, que uno está en esa emoción que es la diversión, se abren posibilidades. ujú. Oye, ¿qué opinas? Ahorita que me haces pensar, tengo la impresión que para divertirnos es importante que no haya mucha presión, o Así sea, es. poder estar relajados. Ujú. No ¿Es podemos así? jugar si hay adrenalina y epinefrina en el cerebro. Solo podemos jugar y Ah, el juego es fabuloso para que nuestra corteza frontal se estimule de tal forma que se abra a posibilidades. Esa es la maravilla del juego. Pero en ujú, cuanto el juego se vuelve algo serio, entonces ujú, entramos en situaciones de estrés, no importa cuáles son los químicos, pero en ese estrés la capacidad de jugar disminuye. Una de las mm, cosas interesantísimas que ha investigado durante años Stuart Brown es la conexión entre la falta de juego y criminales. Así empezó él a interesarse en esto y encontró que muchos de los delincuentes en las cárceles en Texas, que era donde él estaba estudiando en Baylor, no habían jugado de niños. ¿de Y la verdad? verdad ahí sí no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina. No habían jugado porque Mm, vivían en situaciones de tal estrés que no podían jugar, el juego les ujú, estaba prohibido, em, ujú, era muy riesgoso, o sea, todo en sus vidas era de alto riesgo y por eso no ujú, jugaban. En fin, pero qué interesante que el juego es la posibilidad, según los evolucionistas, de volvernos humanos, de ujú, volvernos estas personas en conexión con otros, de ujú, encontrar en el juego aquello que va a ser necesario más tarde. Estos juegos de mm, roles que hacen los niños con tanta frecuencia, donde uno es el papá, la otra es la mamá o la otra es la otra mamá, no importa. Esta idea de que podemos ir previendo es algo que va a ser siempre útil. Por eso la propuesta es que los adultos sigamos jugando, porque estamos abriendo posibilidades, que no dejemos ni al juego ni a la diversión, que no aceptemos eso que es común hoy, pensar que eso es para los niños, que ya no mm. debemos, que si somos personas serias, no debemos de jugar o de divertirnos, porque el juego y la diversión es algo serio en términos de lo que implica para un ser humano. Mm. Elena, me di cuenta que nos deslizamos de hablar de diversión a hablar de juego, Ujú. que claramente están conectados, pero no son lo mismo. ¿Podrías explicar más claramente qué es diversión y qué es jugar? Sí, ¿O qué creo es que estar divertido y qué es jugar? el juego que no tiene diversión no es juego, ¿no? Entonces están Ok. muy relacionados.
pero nos podemos divertir viendo un comercial, ¿no? Sin Ujú, necesariamente ujú. estar jugando. Otra vez, creo que Okey. el juego es acción, la diversión es un Eso. sentimiento. Creo que esa es la Efectivamente. diferencia más importante. Entonces, Okey. si no nos divertimos, no estamos jugando, pero es Jugando. Ujú, esa acción que nos ujú, hace sentir esa alegría, ese gozo de vivir, y esa es la diversión. ujú. Están Sí. ligados, pero sí son diferentes. Y creo que Ujú, parte de para mí, entender de la diferencia es que, bueno, primero para jugar hay que ponernos en acción, pero también pensar que lo que a mí me divierte es algo que a mí me emociona en esos términos y que puede ser completamente diferente a otros. Y entonces ahí ujú. otra vez es reflexionar, pensar. La investigación de estas personas, muchos más, pero Stuart Brown y Catherine Price, te decía hace un rato, ha sido preguntarle a la gente con qué te divertías de chico, ¿no? O a qué jugabas, Ujú, ¿no? Cualquiera de las dos. ujú, Y creo que es eso, tiene que ver con la experiencia personal. Y de alguna forma esa sería la idea para todos, ¿no? Pensar qué es lo que gozamos, qué es lo que nos divierte, qué es lo que tiene esa chispa, que insisto, en términos de lo que a ti y a mí tanto nos interesa, nos puede abrir la puerta hacia el fluir, hacia la conexión. Pero esa chispa es lo que es realmente importante, y cuando me decías qué me apasiona, es justamente pensar en eso, ¿no? Y que creo que sí, como adultos, lo hemos dejado de hacer, lo hemos dejado de lado, y que con los niños también está ujú. tomando un rol secundario, tristemente, ¿no? Tenemos la impresión de que a los niños cada vez más hay que educarlos en cosas serias, Entretenerlos. ¿no? Mm, Sí, ujú. generalmente los juegos más divertidos para los niños son los que ellos solos organizan, los que ellos ponen sus Sí. propias reglas, ¿no? Y si los La típica escena, ¿no? Que les regalan algo y empiezan a jugar con la caja en la que venía el juguete, ¿no? Y creo que acabas de decir una palabra muy importante. Si tratamos de entretener o de educar, a veces fallamos en esto que es tan básico, que es el juego. Y el Ujú, juego en ujú, esos términos es muy serio. El juego es lo que le va a permitir a los niños volverse seres humanos. Es lo que les va a permitir ujú, poner en juego lo que a lo mejor más tarde van a poder hacer. Y sobre todo, ujú, el jugar da esas posibilidades de entender a los otros, de aceptar las reglas, de aceptar el fracaso, porque estamos mm, jugando. Entonces, como sí. es otra vez, no tiene la carga de a lo mejor lo que hemos hablado tú y yo en el fluir de Csikszentmihalyi, pero nos da esa oportunidad para crear eso nuevo que se va a presentar en las vidas de todos, pero desde un lugar seguro. Qué bonito. Oía recientemente, a Jonathan Haidt, ¿No? que ha escrito, sobre la generación ansiosa, y uno de sus argumentos principales es que a partir de que surgieron las redes sociales, los niños que las empezaron a usar durante o antes de la pubertad han pasado tanto tiempo en las pantallas que no juegan. Y él está abogando porque los niños, incluso los adolescentes, no tengan acceso a las redes sociales y que en cambio sí vuelvan a jugar. Y él dice que todos los mamíferos juegan. Todos. Y es Sí, cierto, sí, ¿no? Si sí. hemos visto gatitos o perritos, y a veces los niños cuando juegan, me recuerdan esos perritos, Sí, como que se están peleando, sí. pero no se lastiman, ¿no? Yo sé que a ti te gusta mucho todo la ciencia, la biología. ¿Qué sabes de esto del juego en los mamíferos? Justo escuchaba de cachorros, no sé si muchos cachorros, sé que hay de leones y, bueno, pero estos eran perritos, ¿no? Y juegan, pero aparentemente sus dientes son muy afilados y entonces Ujú, juegan en este rough and tough, ¿no? Que es tan mm, importante para generar esa confianza, pero también para generar límites. Y tienen como ujú. un silbidito que Ándale. utilizan Ujú. para decirle al contrincante en el juego Ah, que hasta ahí, que eso ya dolió.
Ajá, Entonces, ajá. finalmente eso es lo que es este tipo de juegos más bruscos, aprender a dejarnos ser, a dejarnos salir, pero también a poner límites. Y si eso Ujú, hacen los cachorritos, por supuesto los niños sí, necesitan hacerlo. Recuerdo una ujú, amiga que se quedó viuda y cuando habló con sus hijos que eran pequeños, que les dijo, bueno, yo ahora voy a estar aquí con ustedes, y que los hijos le dijeron, sí, pero ¿con quién vamos a hacer nuestras peleitas? Y ah, era ajá, realmente ujú, importante este sí. tipo de juego que es, eh, Es más de los papás, por sí, cierto, que ese juego el rudo juego lo rudo. tienden a hacer más los papás que las Y mamás. entonces, bueno, Ujú. mi amiga por suerte dijo, yo también puedo ser ruda y vamos a jugar a las Ah, luchitas los tres. En fin, pero qué interesante ajá, que fueron ujú, los niños los que decían, ¿no? Necesitamos esto, ujú, esta es nuestra petición ujú, para los padres. ujú. Y pensaba justo en Guau, esto, qué importante, eh, y creo que es como, yo no tengo hijos, pero que es una sensación relajante pensar que mucho de la educación tiene que ver con el juego, mm, que permitirles a sí, los sí, niños jugar, que jugar con los niños, divertirse con ellos, es divertirse. parte Ujú, fundamental, no solo de una buena relación, sino del futuro psicológico de estos chicos. qué Entonces, me bonito. parece que es una Guau, invitación muy atractiva, ¿no? Todos sí, sabemos qué es jugar, aunque para cada quien es diferente, porque lo hemos experimentado. Entonces, ¿cómo mm, invitarnos, insisto, a seguir jugando como adultos, a jugar con los hijos, con los sobrinos? Porque eso es, o sea, se da de una forma tan fácil cuando nos quitamos de encima el peso terrible de que siempre tenemos que estar educando. Jugar es otra forma de mm, educar, pero desde otro lugar, mm, de bajo riesgo mm, y de bajo conexión riesgo. y de diversión. Mm. Te quería preguntar algo, me hiciste pensar por lo de bajo riesgo. Por ejemplo, ¿tú crees que los jugadores de una selección de fútbol en el campeonato mundial se No, divierten? uno, pues, ¿No? pero O sea, es como ir a trabajar para claro, alguno de ellos podrá. sí. Bueno, aunque en el trabajo también nos Claro, divertimos a claro. veces, ¿no? O Y, muchas y veces, creo que claro. debe haber Ajá. momentos en algún juego o Sí, se deben de divertir muchísimo cuando van todos en el camión y a lo mejor en el cantan, en fin, entrenamiento, pero, eso sí, pero sí en el momento. es muy serio y claro, esta idea de el bajo riesgo o que no hay un costo, pues por supuesto que supongo que en la Olimpiada habrá mucha gente que se divierte, pero va a haber muchos Ujú. atletas que sufren, que esto es, Claro, y aparte le han dedicado años y esfuerzo y años. tiempo y Ujú, dinero y quieren lograr una meta que no es, y ahí también lo sabemos del fluir, la meta no es autotélica entonces, ¿no? Juegas para ganar una medalla, juegas para ganarle al otro y entonces pierdes esa posibilidad. Competir no es que sea malo, competir te da esa energía, te da esa chispa, pero si lo único que te ujú, interesa es ganar, entonces deja de ser un mm, juego y deja de ser divertido. sí. Elena, ¿cómo, si vemos un poquito para atrás, cómo llegaste a este interés por la diversión y el juego? ¿Qué te hizo? Porque pensaba, tú no haces terapia ¿No? con niños, ¿cómo llegaste a este interés por el juego? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Creo que es estas lecturas que son tan importantes de lo que arroja la investigación en psicología positiva y sobre todo en educación. Sí creo, y ese es un punto Mm, importantísimo, por lo menos en mi historia, creo que sí tiene este impacto saber que lo que he aprendido, lo he aprendido más bien jugando, que lo que he aprendido es porque es divertido, que lo que he aprendido es porque estoy ¿te refieres fluyendo. aún en lo profesional? ¿Aún en lo Sí, profesional? sí, creo que es importantísimo ese momento. eh, Tú y yo trabajamos como terapeutas y sabemos que no necesariamente una sesión es divertida, pero que en el momento en que entra el sentido del humor, en el momento en que la Mm, persona puede reírse de su situación, incluso a veces de nosotros mismos, entonces las cosas ujú, sí cambian. Cuando tenemos esa distancia psicológica para reflexionar
a veces viene de verlo con ese sentido del humor, con esa forma de ver que todo pasa, que todo tiene un sentido y que el sentido lo plantea cada quien, ¿no? Entonces sí creo que para mí ha sido como una experiencia propia de saber que, por lo menos en educación, mientras más sentido del humor, mientras más, a lo mejor no siempre risas, pero sonrisas, ¿no? Que te llevan a decir, leyendo para el podcast, leía que algunos de los científicos más importantes, Feynman, entre otros, decían que no, que en realidad no había un momento eureka, pero había el momento de, esto es chistoso, ¿no? Obviamente en inglés, this is Interesante. funny, porque es cuando algo cambió de tal forma que Algo no podemos encaja ver con tus que haya expectativas. otra posibilidad, hay otra forma de entender lo que está sucediendo en el cosmos o lo que está sucediendo conmigo y con mi pareja. En fin, que es por ahí donde se da el momento y que no es eureka, que es, qué chistoso. Bueno, tiene que ver con la Por curiosidad también, ¿no? supuesto, Ahora por que supuesto. mencionas eso. Y la curiosidad Te nos iba a lleva a preguntar. conectarnos con los otros, ¿no? Y otra vez estamos ahí jalando otro hilito de esto que es el jugar, el no tomarnos tan en serio. Oye, sé que recientemente hiciste un taller para terapeutas relacionado con la diversión y el juego. Si hubiéramos podido asomarnos por una ventanita, ¿qué hubiéramos visto? ¿Cómo diseñas actividades Bueno, con que mis, con promuevan que nuestras las personas colegas se diviertan? maravillosas, Vanessa Manacero y Selma, que son buenísimas y que tienen una chispa genial para los juegos y que tienen instrumentos y tienen rompecabezas gigantes y bueno, tienen un material impresionante. Selma Olivares llevó un rompecabezas de piezas enormes, pero nosotros íbamos diseñando las historias. Vane nos puso a cantar para que adivináramos de qué canción se trataba. O sea, puedes utilizar grandes instrumentos y dedicarte a buscar en Amazon juegos o puedes simplemente utilizar la imaginación. Yo un poco en honor a nuestro amigo Haidt, les pedí que armaran un avioncito para ponerse en modo avión. Está genial eso. Y una vez que nos pusimos en modo avión, era bueno pensar cómo queríamos aprovechar el verano, pero en esos términos, cómo queremos divertirnos, sabiendo que divertirse es algo serio en términos de lo que implica para nuestra salud mental. Por supuesto, estamos demasiado metidos en redes sociales, viendo lo que los otros hacen, sin saber que a lo mejor la foto o el planteamiento que hacen en redes no tiene que ver con la realidad que están viviendo. Ojalá usáramos las redes para divertirnos más, para compartir aquello que realmente nos hace jugar y sentirnos alegres, pero no para poner una máscara que nos engaña, pero sobre todo al otro, al que lo ve, y nosotros seguimos en un lugar que no es el que desearíamos. Estaba pensando ahorita que hay uno de los investigadores que dice que lo contrario del juego no es el trabajo, sino la depresión. Y entonces, Wow, ¿no? qué Y fuerte. sabemos que la Sí. depresión ha aumentado, sobre todo, como tú decías hace un rato, en chicos y sobre todo chicas jóvenes, gracias a las redes, ¿no? A ver esto que no está ligado a la realidad, que no nos informa, que no nos divierte, pero que sí nos pone en un lugar donde contemplamos nuestra vida de una forma que no debería ser, porque la de los otros es mejor. Uy, La terrible, comparación ¿no? social. Terrible. Elena, ¿y cómo, em,
hemos hablado de los niños, incluso de los animalitos. ¿Cómo crees que tendemos a divertirnos los adultos hoy en día? Creo que otra vez lo interesante de divertirse es preguntarse con quiénes me divierto, ¿no? Con quiénes me río, con Ujú, qué personas ujú, me la paso bien. Y cuando me preguntan qué hicieron, y es, pues no mucho, pero nos reímos, la pasamos muy bien. ajá, Y creo que eso es relevante. Y la otra es reconocer que tenemos distintas formas de, otra vez, de divertirnos, ¿no? Ya sabes que en general y sobre todo para la gente que escribe artículos o libros, pues las categorías son muy fáciles, pero bueno, a veces sirven simplemente de alguna idea, ¿no? Está lo que te decía hace un momento, la alegría intelectual, pero puede ser la alegría en conexión con ujú, otros o la gente que ujú, simplemente es alegre, ¿no? Que ve el mundo, creo que por ahí ujú. usaban la frase, como vivir en el recreo, ¿no? Que ¡Ay, qué buscan fantástico! siempre esa parte positiva y Ajá, y disfrutan y ven siempre el vaso medio lleno. ujú, Em, y después está ujú, también la gente que es alegre como traviesa, ¿no? Que siempre está haciendo el chiste, ujú, pero la gente que se divierte con eso es porque también sabe los límites. Se ve que jugaron mucho de niños y aprendieron cuáles son los límites en la sí, relación. Pero es la persona que claro. contesta Ujú, rápidamente con el chiste o que rápidamente utiliza algo especial, un poco de rebeldía, ¿por qué no? ¿No? La rebeldía bien llevada que nos lleva a, a pensarnos distintos y que nos da opciones. Y por supuesto, la alegría con los otros, que también es una forma para deshacer tensiones cuando usamos esta alegría, ¿no? Para romper el hielo, ujú, ¿no? Todo esto que ujú, implica la posibilidad de mantener una mejor relación, pues yo diría que con uno mismo ujú, y con los otros. mm. Me recordaste las investigaciones de una profesora que se llama Sara Aljo, que trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, que ha estudiado los procesos interpersonales Ajá, positivos. Y lo que ha encontrado es que cuando le pregunta a las personas por qué te gusta estar con él o con ella, qué es lo que hace que sea una relación ajá, positiva, tienden a decir que se ujú, ríen juntos, se divierten juntos, son amables el uno con el otro y expresan ah, su gratitud. Entonces, sí, de esas cuatro sí, cosas, dos son las que tú estás compartiendo hoy con nosotros, la risa y la diversión, ¿no? sí. Elena, ¿y cómo? Yo tengo la intuición de que se conectan dos cosas, pero no lo he pensado con cuidado. Sé que otro de los temas que te apasiona y a lo que te dedicas es a la creatividad. Eh, ¿Qué conexión, si es que la hay, ves entre la diversión, el juego y la Creo que creación? simplemente no puede haber una creación sin tener esa capacidad de soltar, de divertirte, de Ujú, desrigidizarnos, ¿no? La rigidez es uno de los ujú, enemigos de la creatividad. Y de justo lo que estamos hablando ujú, es que el jugar, el divertirnos, nos suelta, ¿no? Nos invita otra vez a tomarnos menos en serio y a tomar las situaciones en las que estamos como un reto a resolver y no como un ujú, obstáculo. Y mm, eso tiene que ver con ajá, el juego. Para ser ujú, creativos, que creo que todos tenemos esa posibilidad de serlo, nos tenemos que invitar desde ese lugar, desde el lugar de bajo riesgo. mm. Por ahí también, no sé quién, a alguna persona muy creativa alguna vez le preguntaban, ¿cómo es que tienes tantas ideas y cómo es que tantas de las cosas que has hecho han sido buenísimas y han tenido grandes resultados? Y decía, es que tengo un bote de basura enorme y tengo miles de ideas, pero la gran parte de ellas Ajá. están en el basurero. Pero para hacer eso Guau. necesitas permitirte jugar con las ideas. Ujú, Necesitas permitirte sí, saber que el fracaso es parte de cualquier proceso de creatividad y que eso no solo no te inhiba, ujú, sino que tengas esta posibilidad de sentir
que del fracaso pueden venir cosas buenas. Y digo sentir porque está tan arraigado el fracaso como algo terriblemente malo, que creo que es a nivel de sensación Ujú, que puede ir cambiando esta visión, ¿no? ujú. Este tema está tomando mucha relevancia en la psicología y en la psicología organizacional. Por ejemplo, he oído que hay algunas empresas que tienen la noche del fracaso, que una vez al mes se juntan y cuentan lo que les salió mal, en lo que se equivocaron, para tratar de cambiar la cultura y que no se vean las fallas o los fracasos como Claro, y qué el final, importante ¿no? porque recuerdo alguna vez que hablábamos en el diplomado que dabas de psicología positiva en la Universidad Iberoamericana, que el fracaso es el lado negativo del éxito, ¿no? Y que sin Mm, él no existiría el éxito. Entonces, sí, tiene que ser muy mm, importante para todos abrirle un pequeño espacio al fracaso, darle permiso de estar, ujú, compartir con el fracaso, ujú, sabiendo que es parte de los mm, procesos. mm. Claro. Y regresando al juego, pues todos los juegos implican, Claro, digo, fracaso entre comillas, porque no es, pero le meten por un gol a tu supuesto. equipo, o tiras la pelota y está fuera, o te salen los dados muy bajos y no llegas a la casilla que querías. Es como parte de Claro, prácticamente otra todos vez los con un juegos. riesgo bajo. Entonces nos vamos Sí. acostumbrando a que eso es parte de la diversión Ujú, en el juego, bien lo has dicho, es el ujú, fracaso. ujú, ujú. Qué increíble. Elena, ¿y cómo llevas esto? Sé que a tu vida personal sí, porque eres una persona muy creativa, que le gusta estar aprendiendo, probando. ¿Cómo lo podemos llevar los psicólogos al a nuestro trabajo? Bien sea en el consultorio, en la capacitación, en las escuelas. ¿Qué podemos hacer? Creo que no No, podemos hacer que la gente se divierta, pero sí podemos hacer cosas que inviten a la gente a y divertirse. creo que esto es importante ¿Qué se puede pensar hacer? justamente cuando leía más y más sobre estos temas y que la investigación ha sido afortunadamente preguntarle a la gente cómo juega y cómo se divierte, creo que es algo que debemos introducir Ajá. en las prácticas que tenemos, ya sean educativas, en las prácticas empresariales. Eh, Hay muchísima Mm, investigación en el y lo importante que es que la gente en el trabajo también sume y añade el juego y la diversión, genera un una mucha mayor productividad. Entonces, otra vez, si jugamos para ser más productivos, no sale. Pero si jugamos porque sabemos que es bueno, mm, generalmente nos volvemos eso, más creativos, más productivos. Entonces, sí creo ujú, que es una pregunta, sabemos que las preguntas que no vienen al caso, por lo menos en psicoterapia, no van a llevar muy lejos, pero creo que saber que esta es una ujú, pregunta relevante en algunas situaciones donde le ujú, podemos preguntar a nuestros consultantes como pareja, por supuesto, ujú. cómo es que se Sí, divierten en la ujú, relación padres e ya hijos. entiendo. Ujú, Y simplemente en una persona que nos dice, no ujú, estoy bien con mi vida, ¿cómo te diviertes? ujú. Sí, se me hace que es una gran pregunta que rara vez hacemos. Porque nos hemos Ujú, acostumbrado a pensar que eso ya pasó, que eso es solo para los niños y si mm, acaso, como bien decías, para los niños. tristemente los niños están jugando menos y menos, pero hay que reinvitar Ujú, al juego y a la diversión para los niños y por supuesto ujú, para los adultos. Y creo que es así, ujú. preguntando Y con esa curiosidad, ¿no? mm, okey. Te pregunté sobre los terapeutas y psicólogos, pero, también nos Ujú. escucha mucha gente que no se dedica a la psicología. Digamos, para las personas que se dedican a otras cosas y si sienten que no están experimentando nada o muy poca diversión en su vida, ¿qué pueden hacer para empezar a Ya sabes que una de explorarla? mis respuestas siempre va a ser escribir, ¿no? Y creo que ¿Ah, es sí? importante escribir con esa pregunta, ¿no? ¿Qué recuerdo, qué Ah, recuerdo ¿qué de me mi divertía? infancia que me divertía? ¿O qué recuerdo de la semana pasada que Ah, me divirtió o que me reí? ah,
porque sí Mm, es totalmente ujú, personal. No hay, no hay posibilidad de ujú, decirle a alguien, mira, yo sé que jugando baraja te vas a divertir. ujú. Claro, a Yo lo mejor tú recuerdo no. que mi mamá Ujú. odiaba las barajas y hay gente que puede pasar horas y horas. Por Que le supuesto, ahora que fascina. digo pasar horas y horas, Claro, también claro. pienso, bueno, ¿cuál es el lado oscuro de jugar? Por supuesto, como en todo, son las adicciones, ¿no? La adicción. Eh, entonces, bueno, eso Ujú, es algo que siempre está en todo aquello que nos produce placer. Siempre existe sí. ese lado oscuro, ese otro lado de la moneda. Ujú, Pero digamos que solo ujú, preguntándonos y a veces no es tan fácil responder. Tenemos que pensar en una vacación hace muchos años, tenemos que otra vez pensar en nuestra adolescencia y a veces simplemente es antes de ayer con esta persona, cómo me reí y cómo puedo ujú. invitarme o invitar más bien Sí. a esa persona a seguir compartiendo esos momentos de risa, esa chispa que Ujú, puede estar prácticamente en cualquier cosa, como también nos dijo Csikszentmihalyi con el fluir, ¿no? Podemos fluir con cualquier actividad, siempre y cuando reúna ciertas ujú, condiciones. El juego es un poco más fácil porque está ahí, todos hemos jugado. ¿Qué es ese ujú, juego que podríamos traer a nuestro presente si estaba en el pasado? ujú. Cuando decías de escribir, me vino a la mente una variación del Ujú. diario de gratitud, ¿no? Que así como una actividad de psicología positiva es escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes agradecida, a lo mejor se podría experimentar con escribir una cosa divertida que pasó ese Sí, día, o qué 3, padre. si es que tuviste la suerte de Sí, tener 3 cosas divertidas. Pero también es como para ir por afinando supuesto. el Ujú. la conciencia sobre Y esos pienso momentos. que se Ujú, nos olvida que es una parte importantísima de la salud mental. Pensaba justo en tu libro, Marga, de sí, cómo ser esa persona que puedo ser. Y creo que parte de ello está en mm, ese invitarnos a jugar y a divertirnos. Y sí tiene que ver muchas veces mm, con simplemente dejarnos mover, ¿no? El cuerpo tiene mucho que ver con el mm, juego. Tú hablabas de sí, los animales y los sí, animales ujú, juegan moviéndose. ¿Cuánto hemos limitado sí, ujú, nuestros movimientos? ¿Y cuánto del movimiento solo lo sí, hacemos persiguiendo un fin? ¿Qué pasa si ponemos música ujú, y bailamos pero para divertirnos? A lo mejor hay gente que eso ujú. simplemente no le divierte, pero pensé, Marga me va a poder ayudar en la traducción de tinkering. No Ah, hay ay, es difícil esa palabra, que es explorar, como hacer pequeños cambios o experimentar, explorar, ajá. ¿no? Y no hay una Experimentar, buena, tal vez, bueno, ujú. ya me siento un poco menos peor, porque si hubiera una buena traducción, tú la sabrías. Pero justo esta idea de hay que explorar, hay que experimentar, y esa es la forma para saber Ujú, qué nos divierte, qué nos lleva a ese lugar, insisto, como una meta de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, está el fluir. Pero estos pequeños chispazos de diversión que podemos tener a lo largo del día, ujú, solo experimentando, solo ujú, diciendo, voy a probar esto, podremos saber si a lo mejor no está en ujú, el pasado, pero sí está en el presente y por ello en el futuro. ¿Qué es lo que hoy me ujú, divierte? ¿Y con quiénes? Creo que eso es también sí, importantísimo, ¿no? ¿Quiénes facilitan, quiénes sí. invitan a la diversión en mi círculo? Mm. Me puse a pensar en las encuestas ¿Sí? internacionales de felicidad, las preguntas que hacen, y no sé si le preguntan a las personas qué tan divertido o qué tanto Ujú, te divertiste ayer o en los últimos días, porque creo que a lo mejor es una de las claves. Hay países en los que los niveles de felicidad, de satisfacción con la vida, son sorprendentes porque no necesariamente van de ujú, la mano con el desarrollo económico. En general, sí, los países más ricos reportan mayores niveles de satisfacción, pero hay países, entre ellos los países latinoamericanos, que estamos más altos de lo que se hubiera o de lo que se puede predecir
por la parte de los indicadores económicos y me pregunto si uno de los factores puede ser que la gente se divierte en el día a día, Sí. que es bromista, Sí, han no lo encontrado sé. que el trabajo se vuelve mucho más agradable cuando hay una persona bromista dentro de ciertos límites, ¿no? No la broma que lastima o que... Claro, que no sea Exacto, pero aquella insulta. persona que introduce alguna broma en el día del trabajo, en, las cosas fluyen mejor, ¿no? Y otra vez, fluye. Ujú. Ay, Elena, siempre les pregunto a ver, te voy a poner en un lugar incómodo, pero has trabajado mucho sobre el escribir y escribiste un libro que invita a la gente a escribir. Has trabajado sobre la creatividad y escribiste un libro para invitar a las personas a explorar y desarrollar su creatividad. ¿Estás considerando escribir un libro sobre la Bueno, diversión o el juego? es una buena idea, gracias Marga por ponerlo por ahí, pero más bien lo que les quiero platicar es que, y tú ya sabes, estoy escribiendo un libro con mi editora, con Marisol García Walsh, a cuatro Sí. manos, y cuando se termina, Ajá. cuando Eso suena trabajamos, que divertido en son sí 2 horas a mismo. la semana, perdón, cuando terminamos, siempre me pregunta mi esposo cómo te fue, le dije, Ajá. estuvo muy divertido. Y la verdad son 2 horas de diversión, y me preguntaba por qué eso me es Ujú, divertido. Y creo que la respuesta es porque ujú, estamos jugando. Estamos jugando con los personajes, estamos mm, jugando con escenarios, estamos jugando con el plot, estamos jugando con el final, por ejemplo. El final es complicadísimo, pero si lo hacemos de una forma divertida, claro. como un juego, justo ayer que estamos aparentemente terminando. En algún momento yo le decía, Ay, bueno, pero ese felicidades. personaje que tú conoces mejor que yo, ¿qué haría o qué diría, no? Y entonces Mm, es esta idea de que es un ujú, juego, escribir es un juego, escribir mm, ficción, sin duda, ujú, es un juego que puede ser más o menos serio, por supuesto, pero es una forma de encontrar ujú, posibilidades continuas, reflexiones, en fin, creo que por ahí va. Pero bueno, no descarto en algún momento que se pudiera hacer un otro libro de trabajo sobre la diversión y el juego. ujú. Ay, estaría buenísimo. Oye, y hemos hablado de lo que estás escribiendo y como sabes, siempre me gusta preguntarle a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu Está aquí. escritorio, tu mesita de noche Bueno, estos días, está ¿qué me por aquí. encontraría? Hay el libro que vamos a A empezar a ver. leer en los grupos de Campos Elíseos, que se llama Una buena vida, y está escrito por Ujú. las personas que se quedaron a cargo del estudio de Harvard. Em, y bueno, aquí tengo es Sí. Robert Waldinger, pero recuerdo a George Valiant, que nos Ajá. visitó en México Sí, que y él fue el fue el director director anterior y que fue anterior. Ajá. fabuloso escuchar sobre esto que también en estas investigaciones, bueno, esta que es la más larga que se conoce, qué es lo que la gente ha hecho para tener una buena vida. Entonces, bueno, por supuesto ya lo empecé a leer porque esto es de lo que vamos a trabajar el año que entra en Grupo Campos Elíseos. Y la novela que estoy escribiendo Qué con bien. Marisol se trata de una pequeña historia de Miguel y Rosa Covarrubias, y entonces estoy leyendo La isla de Bali, que es el libro que escribió después de un viaje que hizo en 1930 Covarrubias a Bali. Cuéntanos Son quiénes eran, porque a lo mejor hay artistas gente que no los espectacularmente conoce. buenos. Miguel Covarrubias, un gran pintor, Rosa Rolanda, una bailarina y también pintora, que cambiaron el mundo artístico en México en los años 40 y 50 y que realmente tuvieron una Wow. vida fabulosa. Entre otras cosas, este libro de Miguel Covarrubias, con fotografías de Rosa Rolanda, su esposa, que fue en el viaje que hicieron de luna de miel en 1930, es un libro que todavía se utiliza hoy en las escuelas de muchos países del mundo donde enseñan antropología para que la gente entienda la cultura de Bali. Así que bueno, es fabuloso y es un libro
increíble con dibujos de Covarrubias, con textos de él y con las fotografías fabulosas de ella. Entonces, bueno, eso estoy leyendo, se los recomiendo ampliamente y les recomiendo saber más de Miguel Covarrubias y de Rosa Rolanda, dos personajazos de México. Ya me muero de ganas de leerlo. Qué bien. Elena, antes de despedirnos, ¿cómo pueden las personas saber más de ti, de tu trabajo? ¿Dónde te pueden Pues a encontrar? través de Margarita. Por Bueno, supuesto. mencionaste Grupo Campos Elíseos, el Y instituto estamos al en que ambas Facebook y estamos en pertenecemos y Instagram y cofundadoras junto con tenemos una Silvia página Londres. donde Ujú, gracias también a Selma, tenemos información continua de lo que está sucediendo. Y por supuesto están esos dos libros ujú, de trabajo, uno sobre la escritura y otro sobre la creatividad, ujú, que creo que vale la pena echarles un ojito y si pueden abrir esas dos puertas que son similares pero diferentes, vale la pena. fantástico. Mm. Y Sí, por sí, cierto sí. que están disponibles gratuitamente. Eso es un acto muy Están en la generoso de tu página de parte, Grupo Elena. Campos Muchas gracias. Elíseos. Sí, En la nos página de salió Grupo Campos en coro. Elíseos. Qué bien. En coro, simultáneamente. Muy bien. A ver, Elena, ¿qué vas a hacer para divertirte en El los resto de esta próximos, en el semana, resto bueno, de esta semana? escribir siempre es algo muy divertido cuando lo haces con ese afán, ¿no? Eh, por ejemplo, hay ejercicios que puedes Ujú, hacer, no sé, viendo una revista y simplemente cambiarle el adjetivo a una de las frases, ¿no? Y ver cómo cambia esa frase. Nos podemos divertir mucho con palabras. A ujú, mí me gusta ponerme, por ejemplo, un ujú, límite de tiempo para escribir algo. Me gusta hacer un mm, pequeño haiku, en fin, la escritura para mí es un lugar de diversión, pero debo reconocer que supongo que ayudó la pandemia, me he interesado mucho por juegos como lotería, em, eh, juegos de preguntas sobre, por ejemplo, qué han hecho mujeres famosas. En fin, creo que cada vez más intento con estos juegos de mesa eh, conectarme con los otros y divertirnos. No siempre se divierte uno, porque si no sabes las respuestas, pero ir buscando, tinkering, experimentar. okey. Tinkering, okey. Bien. Oye, pues a lo mejor ya casi respondiste la última pregunta, que es, ¿qué podría hacer la gente que nos escucha si quisiera aumentar sus experiencias de diversión en los próximos días? ¿Cuál es un tip o una idea que crees que pudieran poner en práctica para Creo aumentar que sus ese niveles es de diversión? importante, el que habíamos dicho, el de accionar con el cuerpo. ¿Qué puedes hacer con tu cuerpo? Que Okey. al experimentar pueda ser divertido. Ujú, Recuerdo que creo que fue en el libro de creatividad, decíamos, imagina una postura de yoga que tú mismo inventes, ¿no? ¿Cómo puedes mm. usar tu cuerpo para bailar como si fueras un elefante? En fin, no, Oye, yo yo te he siempre visto bailo bailar y no así. es cierto. Pero ¿cómo podemos generar justamente esa risa? Primero una sonrisa, ¿no? Poco a poco, pequeños pasos. Y de la sonrisa es mucho más fácil Ujú, pasar a la risa y entonces a la diversión. Pero es eso, es investigarnos, ujú, preguntarnos, curiosearnos qué es lo que nos divierte, qué es lo que nos gusta. ujú, Puede ser en el presente o puede ayudarnos a pensar ujú, otra vez en el pasado. ¿Qué nos divirtió y cómo lo podemos volver a invitar a nuestras vidas? ujú. Ay, qué bonito. Elena, pues Bueno, siempre es un placer hablar contigo, aunque tengo la suerte de hacerlo con frecuencia. No siempre nos damos el tiempo de hablar en más detalle sobre lo que nos interesa y me ha encantado oír y aprender tanto sobre la diversión. Antes de que
de que nos despidamos, quisiera aprovechar para invitar a las personas que nos oyen, que si les gustó el podcast, que nos sigan, que nos den una calificación o que nos recomienden. Hablando de conexiones, Elena, no sé si sabes que la manera principal a través de la cual las personas empiezan a oír un podcast es porque alguien se los Pues recomienda. este es un gran Así que, podcast porque lo llevas tú, Marga. bueno, pues, Yo te agradezco enormemente la invitación y ay, siempre muchas aprendo gracias. cuando converso contigo. Mil gracias. Yo también. Muchas gracias.